Pues el árbol es el gran eje de la humanidad, el eje alrededor del cual gira toda la humanidad. Desde el principio de los tiempos el árbol nos ha alimentado, nos ha dado materiales para construir los pueblos, para construirlo todo, nos ha dado fuego para calentarnos, nos ha dado... él durante toda su vida ha ido recogiendo la luz del sol y de alguna manera acumulándola para que nosotros pudiéramos calentarnos, alumbrarnos. De alguna manera es el gran motor de desarrollo de la humanidad, que luego posteriormente, conforme nos hemos ido industrializando, ha seguido siéndolo, puesto que era también a partir del carbón, de la leña, se hacía pues, todo el mineral, se gestionaba el mineral de hierro. Si, por ejemplo, nuestros abuelos tenían una mala cosecha de castañas, pasaban hambre, ahora esto no sucede así, y no tenemos que estar tan pendientes de lo que son los árboles o de lo que es su cuidado, ¿no? Aparentemente, porque luego resulta que regulan 1000 funciones del planeta, ¿no? Entonces, esa lejanía nos hace creer que ya no necesitamos esas raíces o que podemos caminar independientemente del resto, lo cual nos lleva a las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? De pérdida de referencias, de olvido, de falta incluso en la educación de ese lazo que nos unía con el árbol, ¿no? Incluso las religiones y los mitos y todo lo que era de transmisión antigua, de la transmisión oral, el árbol ha perdido raíz en todos esos sentidos. Bueno, pues inspira de 1000 maneras distintas. Yo creo que en mi obra bueno, está siempre presente el árbol porque es el motor esencial, es la raíz esencial de todo lo que yo hago, desde que empecé como carpintero a trabajar la madera, a respirar el árbol de alguna manera a través de 1001 formas de hacer, hasta que poco a poco me di cuenta de que también había otras conexiones como ese, por ejemplo, preguntar a los paisanos. A mí me interesa mucho lo que cuenta la tradición respecto a los árboles, en cada lugar, en cada pueblo. Entonces uno se va dando cuenta de que hay infinitas dimensiones del árbol, infinitas maneras de mirar al árbol, una por cada persona, y que el árbol, por ejemplo, de cada pueblo, el árbol que vivía en mitad de la plaza, aquí, por ejemplo, en Valencia, solían ser olmas o plátanos o lo que sea, pues que era el centro mismo del pueblo, ¿no? De alguna manera el alma, y que toda la vida del pueblo transcurría alrededor de ese árbol, desde que éramos niños y jugábamos alrededor del árbol o trepábamos a las ramas, hasta que los viejos ya pues pasaban la tarde charlando a la sombra del árbol y recordaban cómo de jóvenes se habían enamorado incluso debajo de ese árbol y toda su vida había transcurrido allí. Hay un poeta que era, además es murciano, Ibn al-Arabi, era un poeta sufi que tuvo una influencia enorme en todo el mundo musulmán en el siglo XIII, porque también era teólogo, bueno, tenía muchos oficios, digamos, ¿no? Y este poeta tiene en uno de sus libros un pasaje precioso en el que habla de la mitología de la palmera. Y dice que cuando Dios creó a Adán, del barro con el que formó a Adán sobró un resto, y que con ese resto Dios hizo la palmera. Entonces cuenta que la palmera y los hombres, que somos hermanos de alguna manera, ¿no? O que somos parientes, mejor dicho, ¿no? Y que hay secretos inconmensurables dentro de la palmera que uno debe descubrir. Hace una descripción en definitiva bellísima de la palmera. Y cada pueblo, cada tradición, cada cultura tiene así sus historias sobre el árbol y por qué uno en especial era reverenciado. Cada uno tenemos nuestro árbol totémico, nuestro árbol favorito. Y me interesa mucho poder mezclar estos mundos y hablar y estudiar estas dimensiones diferentes y poder transmitir que el árbol, de hecho, es un ser que alcanza todas las dimensiones, desde la poética hasta la más prosaica, que es el darnos de comer. Entonces, yo creo que comprender de esa manera el árbol y la naturaleza es echar raíces de afecto, de identidad y hacer que de alguna manera sea algo nuestro, ¿no? Hacer que entendamos profundamente lo que es un árbol y lo que representa para nosotros y lo que somos nosotros en definitiva al final, ¿no?